¿Alguna vez te has puesto a pensar cuántas veces dejaste que algo pequeño arruinara todo tu día? A veces basta con un comentario malintencionado, un error tonto en el trabajo o incluso llegar tarde por el tráfico para que nuestra mente empiece a dar vueltas sin parar. Le damos vueltas al asunto, alimentamos la rabia, la frustración o la tristeza durante horas y a veces todo el día. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de romper ese ciclo? Que sí se puede entrenar la mente para no dejarse afectar por cosas insignificantes y que además puedes salir más fuerte de cada situación, pues justo eso es lo que propone el estoicismo. El estoicismo es una filosofía práctica, directa, casi como un manual de instrucciones para lidiar con la vida. No importa si estás enfrentando un problema grande o simplemente tratando de sobrevivir al caos de un lunes cualquiera. Aplicar estas enseñanzas te ayuda a mantener la calma, a actuar con claridad y a recuperar lo más valioso, tu paz interior. En este video vas a aprender 10 meditaciones estoicas que funcionan como herramientas para enfrentar esos problemillas del día a día que, aunque parezcan insignificantes, tienen el poder de sabotear nuestro equilibrio emocional. Cada una de estas lecciones trae una reflexión profunda, pero también práctica. Nada de teorías alejadas de la realidad. Vamos a hablar de acciones que puedes tomar desde ya, de pensamientos que van a cambiar tu forma de ver las cosas y de hábitos que, si los cultivas con constancia, te van a hacer mentalmente más fuerte, más centrado y menos vulnerable a las pequeñas turbulencias del día a día. No te saltes nada, porque al final, en la 10ª y última meditación, vas a encontrar la clave más poderosa de todas. Un principio estoico que, si lo aplicas con seriedad, puede cambiar no solo tu día, sino tu vida entera. Así que respira hondo, concéntrate y acompáñame. Y antes que nada, si eres nuevo en mi canal, aprovecha ahora para suscribirte y activar las notificaciones, así seguirás recibiendo mi contenido y espero de corazón que te ayude a vivir una vida más plena. Primero vamos con una historia breve que te va a ayudar a entender de qué se trata todo esto que vamos a hablar hoy. Lucas se había despertado tarde. Con las prisas, derramó café sobre su camisa, perdió el bus por segundos y al llegar al trabajo lo recibió un comentario sarcástico de un compañero. Esa seguidilla de pequeños problemas ya le había arruinado el humor. Por dentro, sentía que todo estaba fuera de control. Fue entonces cuando recordó una conversación que había tenido con su abuela meses atrás, cuando ella le habló sobre una filosofía antigua que podía ayudarle a llevar mejor los días difíciles. Era el estoicismo. Esa noche, al llegar a casa, Lucas decidió buscar más sobre el tema. Descubrió que Marco Aurelio, emperador romano y uno de los principales referentes del estoicismo, escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Compréndelo y encontrarás la fuerza». Se quedó reflexionando sobre cuántas veces había permitido que pequeñas frustraciones dominaran su estado de ánimo, sin darse cuenta de que el verdadero control siempre había estado dentro de él. En los días siguientes, Lucas empezó a aplicar lo que había aprendido. Comenzó a levantarse más temprano, no solo para evitar retrasos, sino para empezar el día con claridad. En lugar de saltar de la cama ya con ansiedad, se tomaba unos minutos para preparar su mente. Recordaba las palabras de Séneca: «La parte más importante del progreso es el deseo de progresar». Y eso era justo lo que él estaba haciendo, entrenar su mente como si fuera un músculo. Cuando alguien se le cruzaba en el tráfico o lo ignoraba en el ascensor, ya no reaccionaba de forma automática. Respiraba hondo, intentaba ver la situación desde otra perspectiva, como enseñaba Epicteto. No nos afectan las cosas en sí, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Lucas entendió que la mayoría de los disgustos que arrastraba durante el día venían de la forma en que interpretaba los hechos, no de los hechos en sí. Un día recibió un mensaje grosero de un cliente y en lugar de contestar de la misma manera como solía hacerlo, decidió esperar. Caminó hasta el dispensador de agua, bebió un poco y pensó: ¿qué haría un estoico ahora? Eligió responder con objetividad y amabilidad, sin ironía, sin rencor, y para su sorpresa, la respuesta del cliente llegó en un tono mucho más suave. Lucas se dio cuenta de que el simple hecho de haber retrasado su reacción había evitado un conflicto mayor.
con el tiempo, las pequeñas cosas fueron perdiendo el poder de afectar su día. Un olvido por aquí, una molestia por allá, ya no se volvían una tormenta. Lucas había aprendido a poner en perspectiva los problemas. Siempre se preguntaba, ¿esto seguirá importando en una semana? ¿En un mes? ¿En un año? La mayoría de las veces, la respuesta era no, y con eso empezó a elegir mejor dónde poner su atención y su energía. Una de las lecciones más valiosas para él fue dejar de tomarse todo de manera personal. No fue fácil al principio, pero entender que la actitud de los demás decía más sobre ellos que sobre él fue liberador. Lo que antes le parecía una provocación, ahora lo veía como un reflejo del estado emocional del otro. Cuando entendió eso, se sintió libre. También comenzó a ver los pequeños contratiempos como entrenamiento. Una fila larguísima, entrenamiento de paciencia. Una crítica, entrenamiento de humildad. Un error en el trabajo, entrenamiento de responsabilidad. Al transformar las adversidades en oportunidades, Lucas empezó a crecer con lo que antes lo derrumbaba. Al final de cada día, se había creado el hábito de repasar mentalmente los momentos en los que se sintió desafiado, no para culparse, sino para aprender. Agarraba su cuaderno y escribía lo que podría haber hecho mejor. Esa práctica diaria de reflexión lo hacía empezar el siguiente día aún más preparado. Pero el cambio más profundo llegó cuando entendió de verdad lo que Epicteto quiso decir con «recuerda que vas a morir». Para Lucas, esa frase no tenía un tono oscuro, sino que era un recordatorio de que todo pasa. Las frustraciones, las discusiones, las miradas feas, todo es pasajero. Y desperdiciar el día con enojo por cosas pequeñas era un lujo que ya no quería permitirse. Después de algunas semanas, Lucas ya no era el mismo. Los problemas seguían existiendo. Claro que sí, pero la forma en que los enfrentaba había cambiado. Y en el fondo él lo sabía. El estoicismo no lo había convertido en una persona fría, sino en alguien más sabio, más tranquilo, más consciente. Ya no dejaba que pequeñas cosas arruinaran su día, porque había aprendido que ningún enojo momentáneo vale la paz de un espíritu que eligió la serenidad. Ahora sí, vamos con las 10 lecciones que te van a ayudar a que esas cosas pequeñas ya no te desestabilicen. Primero, empieza el día blindando tu mente. Blindar la mente al despertar no significa ponerse una armadura fría e insensible al mundo, sino preparar el espíritu para todo lo que pueda venir durante el día. Es un acto de sabiduría. El estoico sabe que la vida no sigue un guión perfecto, y por eso no espera que todo salga según lo planeado. Al contrario, anticipa los desafíos y los acepta incluso antes de que aparezcan. Marco Aurelio, emperador romano y uno de los grandes referentes del estoicismo, empezaba sus días recordándose a sí mismo que se iba a topar con personas ingratas, envidiosas, impacientes. No lo hacía para llenarse de rabia o frustración, sino para no dejarse sorprender. Al esperar el conflicto, se volvía más ligero frente a él, y tú también puedes hacer lo mismo. Antes incluso de salir de la cama, quédate un momento en silencio y piensa, hoy, probablemente alguien va a ser injusto, puede que te malinterpreten, puede que enfrentes retrasos, ruidos molestos, cambios de planes, frustraciones, pero nada de eso tiene que sacarte de tu centro si ya estás preparado. Empieza el día como un general que conoce el terreno de batalla, con presencia, claridad y mente firme. En lugar de entregarle tu atención al piloto automático del celular, redes sociales o noticias, apenas abres los ojos. Elige empezar el día con conciencia. Respira profundo. Recuerda quién quieres ser, qué es lo que realmente importa y cómo quieres reaccionar frente a lo inesperado. Refuerza tus valores como si estuvieras ajustando un escudo invisible que va a proteger tu foco y tu paz mental. La mente, cuando no se dirige, se contamina con cualquier cosa. Un simple retraso puede convertirse en una cadena de mal humor durante horas si estás vulnerable. Una mirada fea puede armar una tormenta interna. Por eso, blindar la mente es entender que la forma en que tu día se desarrolla depende mucho más de tu actitud frente a los hechos que de los hechos en sí. No se trata de controlar el mundo, sino de controlarte a ti mismo. Empezar el día con la mente blindada es recordar que, aunque el mundo exterior cambie,
Tú puedes mantenerte firme, como una roca que no se mueve con el viento. Y es en esa constancia interior donde vive la verdadera fuerza del estoico. Segundo, reinterpreta la situación antes de reaccionar. Reaccionar por impulso es una trampa muy común. Alguien dice algo que duele, una situación nos molesta, algo no sale como esperábamos, y antes de pensar, ya estamos respondiendo con rabia, frustración o impaciencia. Pero para el estoico, esa reacción inmediata es precisamente lo que hay que evitar. Él sabe que entre lo que pasa y cómo respondemos, existe un espacio, y es justo ahí donde vive la libertad. Epicteto decía, no nos afectan los hechos, sino los juicios que hacemos sobre ellos. La ofensa en sí, el error, lo inesperado, nada de eso tiene un significado fijo. Somos nosotros los que le damos sentido a cada cosa, y por eso el secreto está en reinterpretar antes de reaccionar. Reinterpretar significa dar un paso mental hacia atrás, observar lo que pasó con cierta distancia, preguntarte, ¿esto realmente tiene el peso que parece tener? ¿Esa persona de verdad me está atacando o simplemente está proyectando su propio dolor en mí? ¿Este contratiempo es el fin del mundo o solo una prueba para mi paciencia? ¿Este retraso es una injusticia o una oportunidad para entrenar mi autocontrol? La mente que no interpreta, reacciona. Y quien reacciona todo el tiempo, vive como una marioneta emocional, jalada por cualquier hilo externo. El estoico no vive así. Desarrolla la capacidad de observar sus propios pensamientos, de analizar el panorama antes de moverse. No es indiferente, pero sí selectivo con lo que permite que afecte su paz. En la práctica, esto requiere entrenamiento. Cuando algo te irrite, respira. No te dejes arrastrar por la primera ola de emoción. Observa lo que estás sintiendo, pero no te confundas con ese sentimiento. Imagínate a ti mismo como un espectador externo, mirando la situación con neutralidad. Reinterpreta antes de hacer cualquier cosa. Al hacer esto, tomas el control de tu mente y evitas ese arrepentimiento que muchas veces acompaña a las reacciones impulsivas. Reinterpretar no es negar lo que pasó ni fingir que todo está bien. Es simplemente recordar que tienes el poder de cambiar el lente con el que miras el mundo, y al cambiar el lente, cambia tu experiencia. Lo que parecía una ofensa puede convertirse en una lección. Lo que parecía un obstáculo puede volverse un camino. Todo depende de cómo elijas mirar, y esa elección siempre está en tus manos. Tercero, practica el delay de la reacción emocional. Existe un espacio breve, casi invisible, entre lo que pasa y la forma en que elegimos responder. Es en ese intervalo donde la filosofía estoica nos invita a actuar, o mejor dicho, a no actuar de inmediato. El impulso quiere tomar el control. Cuando nos ofenden, nos contradicen o nos presionan, la emoción se levanta como una ola violenta. Pero el estoico aprende a no subirse a esa ola enseguida. Observa, espera y solo después decide qué hacer. Eso es el delay de la reacción emocional. Practicar el delay no significa tragarse los sentimientos o fingir que nada te afecta. Significa crear un pequeño intervalo de conciencia entre el estímulo y la acción. Es decirle a tu mente, espera un momento. Marco Aurelio decía, la mejor venganza es no volverse como aquellos que te hicieron daño. Y la única forma de lograrlo es posponiendo la respuesta automática, esa que nace del ego herido, de la rabia descontrolada, del orgullo lastimado. Imagínate que alguien te cierra el paso en el tráfico. El impulso te grita que pites, insultes, aceleres. Pero ¿qué tal si respiras profundo? ¿Qué tal si no haces nada durante unos segundos? En ese pequeño espacio de tiempo, no solo evitas un posible problema, sino que también recuperas el control sobre ti mismo. El estoico entiende que no es el otro quien define quién es él, sino cómo elige actuar frente al otro. En el día a día, el delay se aplica a muchísimas situaciones. Un correo grosero que te llega justo al final del turno, una crítica inesperada, una decisión difícil. En vez de reaccionar en caliente, practica la pausa. Date un momento para que la razón retome el mando, porque la emoción grita, pero la razón orienta. Y cuando aprendes a esperar, aunque sea apenas unos segundos, ganas tiempo para pensar, para evaluar y sobre todo, para no arrepentirte. Después,
Epicteto enseñaba que no nos perturban los eventos en sí, sino la manera en que los interpretamos. Y esas interpretaciones suelen estar distorsionadas cuando las hacemos bajo el calor de la emoción. El delay es ese momento en que limpias la lente, en que eliges una respuesta consciente en vez de una reacción automática. Practicar el delay es un ejercicio de fuerza interior. Es decirte a ti mismo que no vas a ser gobernado por las emociones del momento, que puedes sentir sin dejarte arrastrar, que puedes mantener la paz aun cuando el mundo a tu alrededor esté en guerra. Y es precisamente esta habilidad la que diferencia a quien vive a merced de los demás, de quien vive guiado por sus propios principios. Cuarto, disminuye el tamaño del problema en tu mente. No todo lo que parece grande realmente lo es. Muchas veces, el problema no está en la situación en sí, sino en la forma en que nuestra mente la interpreta, la agranda y la repite. Es muy común que pequeñas contrariedades se conviertan en grandes tormentas internas, no porque realmente tengan ese peso, sino porque las alimentamos con pensamientos insistentes y desproporcionados. Para el estoicismo, eso es un desperdicio de energía y atención. Marco Aurelio recomendaba que, ante cualquier dificultad, nos preguntáramos: ¿esto realmente es tan grave como parece? Frente a un error, una crítica o un imprevisto, el impulso natural de la mente es dramatizar. Nos inventamos escenarios, anticipamos consecuencias, proyectamos miedos, y cuanto más pensamos en el problema, más grande lo vemos. El estoico, sin embargo, hace lo contrario, reduce, observa la situación de manera objetiva, le quita el exceso de emoción y razona con serenidad. Entiende que la mayoría de las situaciones difíciles son pasajeras y que la mente puede transformar un simple rasguño en una herida profunda, si no se entrena para poner las cosas en perspectiva. Disminuir el tamaño del problema en tu mente no es negar que existe, es simplemente no dejar que ocupe más espacio del que merece. Cuando algo te inquiete, prueba a distanciarte mentalmente de la situación. Pregúntate: ¿esto seguirá importando dentro de un mes? ¿Dentro de un año? En la mayoría de los casos, la respuesta será no. Esta simple pregunta es un antídoto contra la ansiedad que nos provocan esos problemitas que parecen gigantes solo porque los estamos mirando demasiado de cerca. Epicteto enseñaba que debemos observar los acontecimientos como si fueran eventos externos a nosotros, porque en realidad lo son. Al crear esa separación entre lo que pasa y lo que pensamos sobre lo que pasa, logramos disminuir su impacto. Cuanta más objetividad desarrolles, menos vulnerable serás ante las pequeñas tormentas de la vida diaria. Esta práctica requiere disciplina mental. Consiste en darte cuenta en el momento en que tu mente empieza a girar en torno a algo que lo está exagerando, y es justo ahí donde debes actuar, detenerte, reflexionar, reenfocar. La verdad es que la mayoría de los problemas del día a día no tienen fuerza suficiente para derribarnos, a menos que nosotros mismos les entreguemos ese poder. El estoico elige no alimentar el drama, enfrenta lo que debe resolver, pero sin exagerar, sin victimizarse, sin permitir que un detalle le robe toda su energía. Cuando enfrentes un problema, no te preguntes solo ¿por qué me pasa esto a mí?, sino ¿cuánto espacio quiero darle a esto dentro de mí? Porque cuando reduces la importancia de lo que no merece tanta atención, amplías lo que realmente importa: tu paz, tu enfoque y tu libertad interior. Quinto, no te tomes nada de manera personal. Una de las fuentes más comunes de sufrimiento es esa tendencia que tenemos a interpretar todo como un ataque personal, un comentario fuera de lugar, un mensaje ignorado, una expresión indiferente. Todo eso, si no lo filtramos con sabiduría, puede parecer rechazo, falta de respeto o desprecio. Pero el estoicismo enseña justamente lo contrario. La mayoría de las cosas que los demás hacen o dicen no tienen nada que ver contigo. Las personas reaccionan al mundo desde lo que llevan dentro, sus dolores, frustraciones, creencias y estados mentales. Pensar que cada gesto ajeno es una respuesta directa a tu existencia es darte un protagonismo que en realidad no tienes. Epicteto decía: recuerda que no es quien te insulta o te ataca quien te perturba, sino tu juicio de que eso es ofensivo, y puedes eliminar ese juicio ahora mismo. Es decir,
No es lo que el otro hace lo que te hiere, sino el significado que tú le das a lo que hace. Cuando interiorizas esta verdad, empiezas a protegerte de la inestabilidad emocional que viene de intentar adivinar intenciones, de cargar culpas y resentimientos que ni siquiera te pertenecen. En la práctica, esto exige estar muy atento. Cuando te sientas herido por una actitud, detente un momento y pregúntate, ¿de verdad esto fue personal? ¿O será que la persona actuó así porque está lidiando con algo que yo ni me imagino? La mayoría de las veces esta reflexión trae alivio. Tal vez esa grosería vino de alguien cansado, estresado o que simplemente está pasando un mal momento. Tal vez esa frialdad fue puro despiste. Y si no fue así, si realmente fue un ataque, aún así puedes elegir no cargarlo en tu interior, porque tomarse algo de manera personal es darle al comportamiento del otro más poder sobre ti del que merece. La filosofía estoica te invita a cuidar tu espacio interior, a levantar una barrera entre lo que el otro expresa y lo que tú decides absorber. No se trata de ser indiferente o apático, sino de ser consciente. Se trata de reconocer que nadie puede ofenderte sin tu consentimiento. El estoico no anda buscando la aprobación de los demás, porque ya tiene claro quién es. No se desestabiliza fácilmente, porque no entrega su valor en manos ajenas. Si alguien te critica injustamente, piensa, ¿esta crítica habla más de mí o de quien la hace? Si tiene algo de verdad, úsala como una oportunidad para mejorar. Si no tiene fundamento, suéltala con tranquilidad. Lo mismo aplica para los elogios vacíos. El estoico no se engrandece con palabras superficiales, porque sabe que su valor no depende de la opinión de nadie. Al final de cuentas, no tomarte las cosas de manera personal es una decisión de libertad. Es elegir que tu paz no esté a merced de las emociones desordenadas de otros. Es vivir con más ligereza, porque no cargas pesos que no te corresponden. Y es actuar con más sabiduría, porque respondes a la vida con claridad y no con resentimiento. Sexto, usa la adversidad como entrenamiento. La mayoría de las personas ve la adversidad como algo que hay que evitar, esquivar o eliminar lo más rápido posible. Pero el estoicismo nos invita a cambiar esa lógica. Enseña que cada dificultad, por pequeña o grande que parezca, es en realidad una oportunidad de crecimiento, no en un sentido abstracto, sino práctico. Para el estoico, la vida es como un campo de entrenamiento constante, y los desafíos del día a día son ejercicios que fortalecen la mente y el carácter. Epicteto decía que los atletas no mejoran evitando el esfuerzo, sino enfrentando la resistencia. De la misma manera, nadie desarrolla paciencia si no tiene motivos para irritarse, ni aprende a perdonar si nunca ha sido herido. Las virtudes no nacen en la calma, sino en la tormenta. Cuando ves la adversidad como un obstáculo injusto, te aplasta. Pero cuando la ves como un entrenamiento, te moldea. En la práctica, usar la adversidad como entrenamiento significa cambiar el enfoque. En vez de preguntarte, ¿por qué me está pasando esto?, comienzas a preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? O, ¿qué parte de mí está siendo puesta a prueba ahora? Te enfrentas a un retraso. Es momento de entrenar paciencia. ¿Te criticaron? Es hora de entrenar humildad y control emocional. ¿Alguien fue injusto contigo? Entrena compasión, madurez y dominio de tus impulsos. Pensar así no es natural, y precisamente por eso se llama práctica estoica. Requiere vigilancia mental y disposición para encontrar sentido donde al principio solo ves molestia. Pero con el tiempo, esta manera de mirar se vuelve parte de ti. Las situaciones difíciles siguen ocurriendo, pero dejas de ser víctima de ellas. Te conviertes en un participante activo de tu propio crecimiento, consciente de que te estás puliendo con cada prueba. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se recordaba a sí mismo que la naturaleza del mundo es impredecible, pero que dentro de él podía construir estabilidad. Aceptaba la adversidad como un maestro exigente que enseña sin ternura, pero con eficacia. Y esa visión le permitía enfrentar los problemas sin amargura, pero con propósito. Así que, la próxima vez que algo salga mal, sea una molestia pequeña o un contratiempo más serio, no reacciones con desesperación. Observa, reflexiona
Pregúntate qué tipo de fortaleza te está pidiendo la vida en ese momento y responde como alguien que está en entrenamiento constante, no como quien solo quiere huir de la realidad, porque justamente en los días difíciles es cuando puedes volverte más fuerte, más sereno y más sabio, y ese es el verdadero camino estoico. Séptimo, mantén el foco en el momento presente. La mente humana tiene una habilidad impresionante para escapar de la hora. Se pierde en lo que ya pasó y se preocupa por lo que aún ni siquiera ha ocurrido. Revive conversaciones antiguas, errores cometidos, decisiones que ya no se pueden cambiar. Y al mismo tiempo, anticipa posibles problemas, imagina finales, sufre por escenarios que tal vez nunca lleguen a pasar. Pero el estoicismo nos invita a hacer lo contrario, traer de vuelta la conciencia al único tiempo que realmente existe, el presente. Marco Aurelio escribía para sí mismo que era una locura desperdiciar el presente con distracciones o preocupaciones sobre lo que está fuera de nuestro control. Para él, vivir bien era actuar bien ahora, con lucidez, con atención, con intención. No se trata de ignorar el pasado ni de renunciar a los planes a futuro, sino de no permitir que ninguno de los dos te arrastre lejos del momento actual, que es donde tus decisiones realmente toman forma. Mantener el foco en el presente no es solo un concepto bonito, es una práctica concreta que se demuestra en las pequeñas cosas. Cuando estés haciendo algo simple, como ducharte, caminar, comer o escuchar a alguien, está ahí por completo. Observa tu tendencia a distraerte, a pensar en otras cosas, a revisar el teléfono, a anticiparte a lo que viene después. Y justo en ese momento, trae tu atención de vuelta. Dite a ti mismo, esto es lo que estoy haciendo ahora, esto es lo que merece mi presencia. El estoico entiende que perder el presente es una de las peores formas de desperdicio, porque es aquí, en este instante, donde puedes ejercer tu virtud, tu autocontrol, tu claridad. Es aquí donde puedes tomar la decisión correcta, responder con equilibrio, actuar con justicia. Todo lo que queda fuera de eso es especulación, es ruido, es ilusión. Epicteto advertía que la libertad comienza cuando dejamos de ser esclavos de nuestros pensamientos desordenados. Y eso solo es posible cuando cultivamos la atención plena, cuando aprendemos a observar lo que estamos pensando y a no identificarnos automáticamente con cada impulso mental. Esto exige práctica, paciencia y la disposición de estar presente incluso en los momentos más simples y cotidianos. Vivir el presente no significa vivir sin rumbo. Significa que aunque tengas metas y responsabilidades, entiendes que la construcción de cualquier futuro solo puede hacerse prestando atención a la hora y que todo arrepentimiento por el pasado o miedo por el futuro solo tiene poder sobre ti si tú decides alimentarlo en el presente. Así que cuando la ansiedad se apodere de ti, cuando tu mente quiera escapar o tu cuerpo esté presente, pero tu cabeza esté en otro lado, detente un momento, respira, vuelve a ubicarte en el aquí y ahora. Aquí es donde tienes poder, aquí es donde puedes cultivar tu paz, y es justamente aquí donde el estoicismo empieza a tener sentido, no como teoría, sino como una práctica diaria de lucidez. Octavo, elige tus batallas con sabiduría. No toda provocación merece una respuesta, no toda discusión necesita ser ganada, no todo error ajeno tiene que ser corregido. La sabiduría estoica está en entender que gastar energía en todo es, en realidad, no tener energía para lo que verdaderamente importa. Cuando aprendes a elegir tus batallas, no estás siendo indiferente, estás siendo estratégico, estás decidiendo conservar tu paz, tu fuerza y tu atención para lo que tiene valor real y duradero. Marco Aurelio, emperador de uno de los imperios más grandes de la historia, tenía el poder de responder a cualquier ofensa con fuerza y autoridad. Pero él mismo escribía que la mejor forma de vengarse es no parecerse a quien te ha hecho daño. Sabía que algunas batallas ni siquiera merecían una respuesta, porque responder a todo es bajarse al nivel del ruido, es perderse en peleas que no llevan a ninguna parte. La filosofía estoica nos enseña que hay que ser selectivos. Hay momentos en los que el silencio pesa más que cualquier argumento.
Hay situaciones en las que simplemente seguir adelante es más digno que quedarse a discutir. Y hay personas que no buscan entender, solo buscan provocar. Cuando entiendes esto, dejas de reaccionar automáticamente. Empiezas a preguntarte, ¿esta batalla merece mi tiempo? ¿Esta discusión me va a hacer crecer de verdad? ¿Esta energía que estoy a punto de gastar no estaría mejor invertida en otra cosa? Elegir tus batallas es, sobre todo, un acto de responsabilidad emocional. Es decidir no entregar tu equilibrio a quien no lo merece, no desperdiciar tu presencia en conflictos vacíos, no desgastarte con todo lo que aparece en tu camino. Y eso no te hace pasivo, te hace selectivo. El estoico actúa cuando es necesario, pero retrocede cuando ve que el movimiento sería inútil. No evade el conflicto que vale la pena, pero no confunde firmeza con impulsividad. Epicteto decía que no deberíamos preocuparnos por parecer sabios ante los demás, sino por ser sabios de verdad. Muchas de las batallas que peleamos son puro ego. Queremos tener razón, queremos ganar, queremos demostrar algo, pero cuando tienes claridad interior, ese deseo de probar algo se desvanece. La necesidad de defenderte de todo desaparece, porque ya sabes quién eres. Y cuando sabes quién eres, dejas de pelear por reconocimiento. Actúas por convicción, no por provocación. En la práctica eso significa que no tienes que responder a esa indirecta, no tienes que corregir cada comentario malintencionado, no tienes que entrar en cada debate. Puedes, claro que sí, alejarte. Puedes dejarlo pasar, puedes guardar silencio como acto de fuerza. Y con eso, ahorras energía para las batallas que realmente importan. Crecer, servir, cuidar a quienes amas, mantener tu integridad, elegir tus batallas es un ejercicio diario de autoconciencia. Es decidir vivir con más enfoque, más calma y más intención. Porque, al final del día, no gana quien grita más, gana quien sabe dónde poner su voz, su tiempo y su corazón. Noveno, cultiva el hábito de la reflexión diaria. El estoicismo no es una filosofía que se aprende de una vez, sino un camino que se recorre todos los días. Y una de las prácticas más poderosas para quien quiere crecer con conciencia es la reflexión diaria. No una reflexión apurada ni superficial, sino un momento verdadero para mirarse con honestidad, sin máscaras ni excusas. Marco Aurelio, siendo emperador, se tomaba el tiempo para escribir sus meditaciones, no para los demás, sino para sí mismo. Entendía que, sin ese diálogo íntimo y constante con la propia mente, era muy fácil perderse en el orgullo, en la prisa, en la ilusión del poder. Reflexionar cada día es como limpiar el espejo del alma. Es ahí donde observas cómo actuaste, qué sentiste, dónde fallaste y en qué te superaste. No con dureza, sino con responsabilidad. Preguntarte, ¿me guié por mis principios o por mis impulsos? ¿Respondí con paciencia o con irritación? ¿Permití que cosas pequeñas me robaran la paz? Este ejercicio constante no solo revela patrones de comportamiento, sino que te prepara para actuar con más conciencia al día siguiente. Epicteto enseñaba que no deberíamos irnos a dormir sin antes examinar nuestro día, y no como un castigo o una carga, sino como un acto de evolución, porque quien no observa lo que hace, repite los mismos errores sin darse cuenta. En cambio, quien reflexiona, aprende, y quien aprende, mejora. La vida pasa demasiado rápido como para vivirla en piloto automático. La reflexión es lo que convierte la experiencia en sabiduría. En la práctica, este hábito puede ser muy simple. Puede ser un momento en silencio antes de dormir. Puede ser un diario con 3 preguntas escritas a mano. Puede ser una pausa breve al final del día para repasar mentalmente tus actitudes. Lo importante es que sea constante, porque cuanto más desarrollas el hábito de observarte, más difícil es ser arrastrado por las emociones, por las reacciones impulsivas o por el ruido de afuera. Cultivar la reflexión diaria es invertir en la construcción de tu mejor versión. Es actuar como un escultor que cada día retoca su forma con cuidado, con atención, con propósito. Y con el tiempo empiezas a notar los frutos. Reaccionas mejor, te conoces más, eliges con mayor claridad. La vida no se vuelve más fácil, pero tú te vuelves más fuerte, más liviano y más lúcido frente a ella. 10º, y más importante, recuerda,
la impermanencia de todo. Todo pasa. Esa es una verdad tan simple que muchas veces se nos olvida vivirla con profundidad. El estoicismo nos recuerda constantemente la impermanencia de las cosas, y no como una visión pesimista, sino como una forma de sabiduría y libertad. Nada, por más intenso que parezca ahora, durará para siempre. El dolor se alivia, la alegría cambia de forma. Los problemas que hoy parecen insoportables pierden fuerza con el tiempo, y comprender esa transitoriedad es una de las actitudes más liberadoras que uno puede cultivar. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que debemos mirar todo lo que nos ocurre como si ya estuviera de salida. Las personas, los momentos, los logros, incluso nuestros pensamientos, todo se mueve, todo cambia, y por más que nuestra mente intente aferrarse, el flujo de la vida no se detiene. Resistirse al cambio es lo que genera sufrimiento. En cambio, aceptar conscientemente la impermanencia nos hace más serenos, más presentes y más agradecidos. Recordar la impermanencia significa, en la práctica, vivir con más ligereza. Significa no desesperarse en una mala etapa porque sabes que va a pasar. También significa valorar los buenos momentos, porque entiendes que son únicos y no se repetirán exactamente igual. La impermanencia no es una amenaza, es una invitación a vivir con más plenitud. Cuando realmente entiendes que todo es pasajero, dejas de gastar energía en lo que no importa, en discusiones vacías, en rencores que solo pesan. Epicteto decía que debemos ver todo lo que tenemos como algo prestado: la salud, los bienes, las relaciones, incluso la vida misma. Nada nos pertenece para siempre. Por eso, cuando algo nos es quitado, el estoico no se desmorona. Siente, pero comprende. Duele, pero acepta. Se prepara por dentro para los cambios, porque sabe que van a llegar, tarde o temprano. Y eso no lo vuelve frío, sino fuerte. Aplicar esta conciencia en la vida cotidiana es un ejercicio de desapego inteligente. Cuando enfrentes un problema, pregúntate: ¿esto será importante dentro de un año? Cuando vivas un momento feliz, detente un segundo y reconoce: esto es raro, esto es ahora. Esa actitud te hace vivir menos con miedo y más con aprecio. La impermanencia nos invita a estar presentes y a ser valientes. Nos recuerda que la vida no espera y que cada día es una oportunidad que no se repite. Recordar que todo es impermanente es, en el fondo, un recordatorio de que no tenemos control sobre el tiempo, pero sí tenemos control sobre cómo decidimos vivirlo. Y la mejor decisión es aquella hecha con conciencia, con gratitud y con la sabiduría de quien sabe que todo lo que empieza algún día termina, y que, precisamente por eso, cada momento vale la pena. Felicidades por haber llegado hasta aquí. Si viste el video hasta el final, es porque realmente estás comprometido en evolucionar, en fortalecer tu mente y buscar sabiduría para vivir con más conciencia. Eso ya te pone un paso adelante de la mayoría, porque pocos tienen el coraje de mirarse por dentro y decidir cambiar, crecer y mejorar un poco cada día. Ahora quiero invitarte a dejar un comentario aquí abajo. Cuéntame qué fue lo que más te tocó de este video, cuál de estas lecciones ya practicas o te gustaría empezar a practicar desde hoy. Y si no sabes qué escribir, simplemente comenta. Gracias. Así sabré que estuviste conmigo hasta el final, y eso ya significa mucho para mí. Si este contenido te hizo bien, te trajo claridad o te ayudó de alguna forma, no olvides suscribirte al canal. Aquí caminamos juntos de la mano de la filosofía estoica, aplicando sus enseñanzas a la vida real, de una forma sencilla pero profunda. Y al final de este video, te voy a dejar otros 2 contenidos con aún más sabiduría estoica, para que sigas reflexionando, fortaleciéndote y construyendo tu mejor versión. Nos vemos ahí.